Ok, entonces, bueno, está un poco atrasado con la materia, entonces voy a enunciar las propiedades, no las voy a demostrar. Ya está habilitado en el Moodle en la parte de transformada de Laplace. Me había olvidado subirla, pero hoy día ya la subí. Hay harto material, les recomiendo que lo vean para la PEP. Y creo que están las demostraciones, pero si no, está la referencia a los libros y, bueno, las pruebas de las propiedades que vamos a ver hoy día las pueden encontrar en cualquier lado, ¿sí? Ya, entonces, bueno, recordemos, para refrescar un poco la memoria después de la semana libre, entonces, recordemos que dada una función f del intervalo 0 infinito en R, de, de orden exponencial, ¿sí? La transformada de Laplace de f en S se define como L de transformada de Laplace, de Laplace, ¿sí? L de f, se la estoy aplicando a la función f evaluada en S. Entonces, todo esto que está aquí es como una función, digámoslo así, nueva función. Y esto que está aquí es la variable independiente de la nueva función, o variable de la nueva función. Se define como la integral de 0 a infinito de exponencial de menos st, f de t, dt. Entonces, mira, es un operador. Un operador. Esta L le llamamos operador, porque en el fondo toma una función y la transforma en otra función, que ahora tiene parámetro S. Fíjense que integré de t. ¿Sí? Entonces, L, básicamente L, recibe una función, digámoslo así, de t, y entrega otra función, digámoslo así, de S. Entonces usamos dos variables, usamos t y s, ¿sí? Bueno, depende del libro que usen, yo voy a usar ese. Es para diferenciar cuál es la función de partida y cuál es la función de llegada, digamos, ¿sí? Entonces, él es un operador, se llama, o un funcional. Toma funciones y entrega funciones, ¿sí? Una función toma números y entrega números. Esto es una cosa un poco más grande. Toma funciones y entrega funciones. ¿Ya? Entonces vimos algunas propiedades básicas, ¿cierto? Vimos algunas propiedades básicas. Digamos básicamente la linealidad. Linealidad, es decir, que L de alfa F más beta G en S es igual a alfa L de F en S más beta L de G en S. ¿Sí? Siempre y cuando esta cosa tenga sentido, ¿cierto? Discutimos un poquito en qué caso esta cosa no está bien definida, ¿cierto? Cuando la función no era de orden exponencial. No vamos a ahondar mucho en eso. Y entonces ahora voy a enunciar las propiedades avanzadas, digamos así. Entonces ahora veamos las propiedades avanzadas que nos van a permitir resolver E2. Entonces la primera propiedad, creo que ya la habíamos visto, por lo menos para el caso n igual a 1, es la propiedad de la transformada de la derivada. ¿Sí? Entonces primero vamos a ver la transformada de la derivada.
Entonces, básicamente, voy a enunciarlo para el caso, el primer caso con una derivada y después la vamos a extender a más derivadas, ¿sí? Entonces, digámoslo así, eh, a ver, lo voy a enunciar así, sin mucho detalle. Básicamente, la transformada de la derivada en S es S, la transformada de la función sin derivar en S, menos f en cero. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, para que esto tenga sentido, primero, es que tanto la función como su derivada tienen que definir una función al meterla aquí en esta integral. ¿Ya? Entonces, hay varias cosas que se tienen que cumplir, digamos, ¿sí? Tiene que ser integrable, además integrable con un crecimiento, digamos, de manera que esta integral converja al infinito, porque esto es una integral impropia, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a asumir que eso se cumple. ¿Ya? Y entonces, en este caso, mirando este objeto y este objeto, entonces vamos a suponer que si f de 0 infinito en R es tal que, a ver, digámoslo así, voy a poner la hipótesis para que esto sea cierto, ¿ya? Es continuo, ¿ya? Con eso nos aseguramos de que por lo menos la integral en dominio, en intervalos acotados está bien definida, ¿sí? Que continuo implica integrable. Pero para pasar al límite del infinito, recuerden que una integral impropia es un límite, ¿sí? Voy a pedir que tanto f y f' son de orden exponencial. Entonces se tiene esta fórmula que está aquí. ¿Ya? Ya, y aquí, bueno, ustedes van a poder ver en algunos libros que en realidad la evaluación en cero se toma como un límite por la derecha. Es decir, esto se entiende como límite cuando t tiende a cero más de f de t. Pero aquí voy a pensar que la f es continua hasta el cero. Por eso está el intervalo cerradito ahí. Entonces se evalúa en cero, ¿no? ¿Ya? Eh, y más generalmente, la transformada de la derivada enésima, en S, es Sn transformada de f en S, menos Sn menos 1 f en 0, menos Sn menos 2 f' en 0, menos, 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 Fn menos 1 en 0, donde estas son las derivadas. Y, por supuesto, donde tanto f como tanto f como todas sus derivadas hasta orden n son de orden exponencial. ¿Sí? f', f segunda, etcétera, hasta fn de orden exponencial. Entonces se tiene esta fórmula que está aquí. En rigor, dadas las penurias de esta pandemia, nosotros lo vamos a ver hasta n igual 2, porque vamos a resolver EDOs de orden 2, orden 1 para Laplace. Y la prueba de estas dos propiedades, digamos, esta y esta, es una simple aplicación de integración por parte. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver la fórmula o las demostraciones. Creo que están los apuntes del Moodle y también en los libros. ¿Okay? Ya, vamos a aplicarlo, pero falta un poquito. Ya, entonces, transformada de la derivada, fíjense, transformada de la derivada. Primero derivo, después transformo. Primero derivo, después transformo. Porque está también la propiedad de la derivada de la transformada. Primero transformo, después derivo, pero eso lo vamos a ver después. Ya, segunda propiedad es lo que yo llamo, yo en particular, el profesor de este paralelo, es lo que yo llamo el primer teorema de traslación.
¿Ya? Entonces voy a anotar la fórmula. La fórmula dice que la transformada de E a la AT, f de t de s, ¿ya? Tomo una función y no quiero calcular la transformada de esa función, sino que a esa función multiplicada por una exponencial, donde a es un parámetro y t es la variable de la función misma, de la f, es la variable del espacio de las funciones de partida. Es igual a, lo voy a escribir, la transformada de la función que acompaña a la exponencial, pero trasladada en a, evaluada en s menos a. ¿Sí? Entonces uno dice, como enuncia el teorema, dice f de 0, infinito, en r, digamos, continua, de orden exponencial, y a un parámetro real. Entonces pasa esto. ¿Ok? Ok, déjenme, a ver, la demostración es muy fácil porque voy a garabatearla aquí. Entonces uno lo que dice es que esto por definición es la integral de 0 a infinito de e a la menos st. Eso es lo que manda. Aquí me dice, hoy está la transformada está evaluada en s. ¿Ya? Entonces ponga exponencial de menos st, y después lo que está dentro del corchete cuadrado, digámoslo así, la función que toma la transformada, la coloca directo, así. Directo, o sea, exponencial de at f de t de t. Pero aquí esto es simplemente multiplicación de potencias de igual base, ¿cierto? Se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces lo voy a escribir así, menos s menos a t f de t de t. ¿Ya? Pero si esto yo me olvido lo que es, le pongo y, lo tapo, le llamo y yo voy a la definición de la transformada, ¿sí? Claro, le pongo s, se evalúa en s. Pero si esto se llama y, esto es y. Si esto se llama, si esto se llama r, esto se llama r, etcétera. La variable ahí es muda en ese sentido, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si uno vuelve a la demostración, esto era menos s menos a, entonces esto es simplemente la transformada evaluada en esto, que es s menos a. La transformada de esto evaluada en s menos a, que es exactamente eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, todas estas propiedades son fáciles de demostrar usando las propiedades de la integración y la exponencial en el fondo, ¿sí? Hay integraciones por parte, como decía en el caso anterior, aquí van a haber n integraciones por parte, por eso uno necesita buenas propiedades para todas las derivadas, etcétera, etcétera, hasta reducirlas a la f. Como que va matando, en este caso va matando las derivadas. Y en este caso se porta bien con la exponencial, en este sentido, digamos, ¿sí? Esto yo le llamo el primer teorema de traslación. ¿Ok? Ok. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo aquí. Calcular la transformada de f en s si f de t es t cubo, por ejemplo. Perdón, la transformada de... A ver, calcular la transformada de exponencial de menos 5t por t cubo en s. Por ejemplo, esa que está ahí. ¿Ya? Entonces, la potencia es conocida, ¿sí? Yo sé, ¿sí? Entonces, yo sé que la transformada de t cubo es 3 factorial partido por s a la cuarta, ¿sí? La transformada de t a la n es n factorial partido por s a la n más 1, según lo que tengo anotado aquí en la tablita. Esas se supone que son
de las conocidas, sí. Ya, pero esta es más compleja porque está la exponencial, pero aquí puedo usar la propiedad. Entonces me dice, mira, si está acompañando una exponencial a la función en la cual tú le quieres calcular la transformada de Laplace, entonces calcula nomás la transformada de Laplace de esta conocida, que es esta que está aquí, y el S cámbialo por lo que diga el parámetro A en el exponente, claro, en el exponente de la exponencial, que es menos 5. ¿Sí? El A es menos 5. Entonces, cuando yo quiero aplicar este teorema, entonces la transformada de e a la menos 5t exponencial de t menos 3, aquí calculé la transformada de t cubo, y entonces lo único que tengo que hacer es trasladar, por eso se llama teorema de traslación, es s menos menos 5 a la cuarta. Es decir, 6 partido por s más 5 a la cuarta. Entonces se pueden calcular transformadas más elaboradas. ¿Ya? Esa es la finalidad del teorema de traslación. Ok, y un tercer teorema, déjenme enunciarlo y abrimos paso a las preguntas, es el segundo teorema de traslación. Pero para enunciarlo necesito una definición previa. Es lo que se llama función escalón o Heaviside. Heaviside. ¿Okay? Ya, entonces yo voy a considerar A en R, ¿sí? Conviene pensar positivo, pero es para todo en realidad. Pensémoslo como positivo en la aplicación a Laplace, porque la aplicación de transformada de Laplace es para problemas de valor inicial, y como la integral está definida desde cero, son problemas de valor inicial con tiempo inicial cero. ¿Okay? Entonces, todo lo que pasa es tiempo positivo, entonces lo que va a pasar aquí con la función escalón es interesante pensarlo cuando el parámetro A es positivo por la razón que voy a explicar a continuación. Entonces, yo le llamo H a la función escalón, o de Heaviside, por este nombre, por el nombre del, no sé, matemático que propuso esta formulación, o físico, no sé quién es. Yo le llamo H, en otros libros le llaman U de A también, ¿ya? Pero yo le llamo H. Entonces, ht sub a es la función que vale 0 si t es menor que a, y vale 1 si t es mayor o igual a a. ¿Ya? Que aquí sea menor o menor igual no es tan importante. ¿Ya? Quizá en algunos libros encuentren que aquí es menor igual y aquí es mayor estricto. No es muy importante. ¿Ya? Cóbrenme la palabra, así que esto está grabado, así que me pueden cobrar la palabra en algún momento si es que alguien les dice, oye, pero pusiste el menor igual aquí. No, no, da un poco lo mismo, y voy a explicar por qué. Entonces, esta función es una función discontinua, si ustedes se fijan. Vale 0 en un lado y después repentinamente, después de A, vale 1. ¿Sí? Entonces, uno piensa, este es el gráfico, este es el tiempo t, entonces pongo A positivo. Yo digo, ¿cuánto vale la función h en un tiempo t menor que a? Bueno, vale 0. Entonces la función antes de a vale 0. Va por aquí. Y cuando llega a, con esta definición, con menor estricto aquí y mayor o igual a acá, después, en a o después de a, vale 1. Entonces digamos que aquí está 1. Y aquí la función se pega un salto. Y así. Entonces constante igual a 0 antes de a y constante igual a 1 después de a. Entonces, esto es como... claro, es una función discontinua y que tiene harta aplicaciones, porque el mundo no es continuo. A veces pasan cosas, ¿ya? Intempestivamente, eh, repentinamente, que cambian el estado de las cosas abruptamente, no continuamente.
Entonces, esto es una forma de modelación de fenómenos como repentinos. Este es el primero que vamos a ver, mañana vamos a ver otro. ¿Sí? Ya, en particular, corriente eléctrica discontinua, los eléctricos, los eléctricos lo van a ver harto, digamos. ¿Sí? O de, ¿cómo se llama? Corriente alterna, no me acuerdo cómo se llaman, corriente continua, discontinua. Ya, entonces, ¿cuál es el segundo teorema de traslación? Es el siguiente. Esto es operatoria por el momento nomás. ¿Sí? Entonces, el segundo teorema de traslación dice lo siguiente, digamos que sea A positivo y f de 0 en infinito en R, una función de orden exponencial. Entonces, la transformada, este es más elaborado, la transformada de Heaviside en A por f de t menos A, necesito trasladar, por eso también es segundo de traslación, pero es más peludo, es más difícil, porque la traslación pasa o ocurre, o la debo imponer en la función de partida, la que voy a transformar. Fíjense que en el primer teorema de traslación, la traslación ocurre en la función transformada, ya transformada, ya habiendo aplicado el Laplace. En el primer teorema, en el segundo teorema de traslación, la traslación ocurre antes de transformar. ¿Ya? En S es igual a exponencial de menos AS transformada de F en S. ¿Ya? Y la demostración también es directa de la definición. ¿Sí? Puedo garabatearla aquí. Entonces, aquí, esto por definición es la integral de 0 a infinito de exponencial de menos st. Eso va básicamente gratis en la definición. Y después todo lo que va adentro, lo integro. Entonces aquí me queda Heaviside en A de t, f de t menos a de t. Eso es lo que tengo que calcular y tengo que llegar a esto. Pero Heaviside, y por eso este es el rol del Heaviside, porque por eso se acoplan, por eso es importante, hay un diálogo entre donde, como a mí me gusta llamarlo, se prende el Heaviside, y es donde se prende, pasa de 0 a 1, donde se prende, y la traslación en la función a la que le quiero calcular la transformada. Fíjense lo que pasa. Porque como antes de A la función es 0, entonces, bueno, integro de A para adelante nomás. Entonces esto, y como después de A esto vale 1, esta integral es exactamente a esto, partiendo de A. Porque antes es 0 la Heaviside. Y ahora hago un cambio de variable. Entonces hago partir esto de 0, entonces queda la integral de 0 infinito, exponencial. Entonces si S partía en A aquí, ¿sí? Perdón, T, el T es la variable que estoy cambiando. Si T partía de A, entonces esto me queda menos ST más A. ¿Sí? Y fíjense que aquí, hacer un cambio de variable, yo lo estoy haciendo un poco rápido porque, bueno, ya esto lo he hecho infinitas veces, ustedes lo revisan. Y es cosa de hacer el cambio de variable nomás, U o Y igual T menos A. Entonces, pero bueno, para convencerlo, si esto partía de A, y evalúo t igual a aquí, esto parte de 0. Entonces esto va a ser f de t, con la nueva variable. Si ustedes quieren, hago el cambio de variable, no sé, puedo hacer el cambio de variable i igual t menos a, entonces al hacer el cambio de variable me queda i más a, f de i. Pero este exponencial se puede escribir como exponencial de menos si, exponencial de menos a s, f de i, es 0 infinito. Pero esto que está aquí, esto por propiedad de multiplicación de potencia de igual base, esto no depende de y o de la variable integración, entonces fuga de la integral. Y esto que está aquí, esto que queda aquí adentro, es exactamente la transformada de Laplace de f. ¿Ya? Entonces me pueden decir, oye, ¿dónde está la t? Bueno, la variable de integración es muda, esto es exactamente eso. Y ahí apareció el e a la e menos as. ¿Ok? Ya, entonces,
Vamos a una aplicación. A ver, déjenme mirar cómo tengo esto aquí. Ya, sí. Ya, entonces, aplicación, o primera aplicación, resolución de EDOS, con dato discontinuo. Entonces vamos a resolver la siguiente EDO. Entonces, ejemplo. Encuentre, por supuesto usando transformada Laplace, la solución del PBI y segunda más I igual a F, digamos de T, la solución I igual I de T del PBI, esto con I en 0 igual 0, I' en 0 igual 0, donde F, una función de 0 a infinito en R, está definida por trozo. F de t va a valer 0 si t está entre 0 y pi. 1 si t está entre pi y 2pi. Y 2 si t está entre 2pi e infinito. Entonces una función definida por parte discontinua. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, primera cosa, ustedes me pueden decir, pero profesor, esta ecuación, bueno, aquí t es positiva. Ustedes me pueden decir, profesor, nosotros sabemos resolver ecuaciones con, ¿cómo se llama? Con coeficientes constantes. Lo que hay que hacer aquí es calcular la solución, el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea, y después podemos usar método de variación de parámetros, por ejemplo. Efectivamente, pueden hacerlo. Por lo tanto, esto en principio es un método alternativo nomás. Ustedes podrían resolver con variación de parámetros esto, porque esta función, bueno, hay que usar la fórmula. ¿Ya? Hay que usar una fórmula, ¿cierto? Acuérdense que la fórmula de variación de parámetros suponía una solución particular de la forma B1 por I1 más B2 por I2, donde I1 y I2 eran conjunto fundamental de soluciones, ¿no? Y después había que meterle una fórmula menos I por F partido por el Wronskiano, bla, bla, bla. Y esta es una función definida por parte, entonces parte la integral en estos hitos, que sería de 0 a pi, de pi a 2pi, de 2pi en infinito, y resuelven. Entonces, insisto, en principio esto es un método alternativo nomás. Pero después vamos a ver que hay cosas que no se pueden resolver con el método de variación de parámetros y sí con Laplace. ¿Ok? Y bueno, hay uno sopesa. ¿Ya? En el fondo igual hay una integración aquí, porque la transformada de Laplace está definida a través de una integral. Entonces uno no se puede liberar en ecuaciones diferenciales de una integral. Pero insisto que, mm, que este es un método más rico, en cierto sentido. A mí me da la impresión. ¿Ok? Ya, antes de empezar el ejercicio, que supongo que me va a llevar el resto de la clase, necesito saber si tienen preguntas, dudas sobre lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por favor. Pregunte, por favor. Que a mí no me quedó muy claro la transformada de las derivadas, si la podría explicar así rápido. Por supuesto. Transformada de f', ¿eso? Sí, eso, profe. La propiedad 1 que vimos, esta. Transformada de la Sí, derivada. Es básicamente una propiedad, en el buen sentido de la palabra, que tiene la integración por parte y la exponencial. Puedo demostrarlo.
Esto por definición es la integral entre 0 e infinito de exponencial de menos a t, f' de t de t. Por definición de transformada, dice, miren, escriba integral de 0 a infinito, coloque el núcleo, que uno le llama el núcleo a este exponencial de menos a t, y después coloque directamente lo que quiere transformar. Se llame f, se llame g, se llame exponencial de algo, de cubo, lo que quieran. Aquí se llama f'. Y entonces integro por parte, le saco la derivada a este y se la tengo que dar a la exponencial. Eso es integrar por parte, ¿cierto? Entonces aplicando integración por parte me queda f de t por a la menos at entre 0 e infinito, ¿cierto? Este es u, este es db. db es f' de t de t. Entonces v es f de t. Y este es u, chanchito. Así. Menos v de u, ¿cierto? En este caso me queda v, que es f de t, por du, que es la derivada con respecto a t de la exponencial. Entonces me queda... ¿por qué le puse a si es s? ¿Por qué le puse a? Entonces la derivada con respecto a t de esto, porque aquí estoy haciendo integración por parte con variable t, entonces me queda menos con derivada, me queda menos s exponencial de menos st. Entonces me queda menos con menos, me queda más s exponencial de menos st de t. Pero esto es exactamente la transformada de f, sin derivar en s, por s, que está aquí. Un signo más. Y aquí, yo supongo que este es de orden exponencial, entonces pienso que s es positivo, para s positivo, esta exponencial es negativa, si esta es de orden exponencial, esta le va a ganar para un s, para un s suficientemente grande. Entonces cuando t tiende a infinito, esto tiende a 0. Y cuando t, ese es el límite que tengo que poner. Aquí yo tengo que poner límite, ¿cierto? Cuando t tiende a infinito, df de t e a la menos st, este se va a comer a la f, va a ser 0, menos f en 0 por exponencial de s por 0. Exponencial de 0 es 1. Y este, como decía, va a morir. Entonces me queda s lf de s menos f en 0, que es esta fórmula que está aquí. Y entonces para derivada enésima, tengo que hacer eso mismo n veces. O n-1 veces. N veces, sí. Por eso van apareciendo los s, fíjense, porque al hacer tantas integraciones por parte van apareciendo s a una potencia porque tengo que derivar la exponencial. Y van apareciendo las condiciones iniciales, las condiciones en cero de la función y de sus derivadas. ¿Ya? Hay una pregunta en el chat sobre series, pero eso no corre hoy por lo menos. Podemos conversar en un rato, pero después de la clase. Más preguntas sobre esto, sobre Laplace. ¿Quedó más o menos clara esta demostración? Sí, profe, ahí sí. Ya. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Más preguntas o pasamos al ejercicio? Este que está aquí. ¿Más preguntas? Ya, voy. Ya, entonces, ¿cuál es la clave aquí? Cuando aparece un lado derecho, digamos, cuando me refiero al lado derecho, me refiero al lado derecho de esta igualdad. Cuando aparece un lado derecho discontinuo, como definido por pedazo, conviene escribirlo como Heaviside, usando la función escalón, como combinación de Heaviside. Entonces, voy a dibujar la función primero. Voy a dibujar la f. Ahí está el 0. Ya, entonces, marco los hitos. ¿Dónde son los hitos? En pi y en 2pi. Entonces, no sé, ahí dibujo. Ahí está pi, ahí está 2pi. Ya, entonces, fíjense que antes de pi, esto vale 0. Entonces, no tengo que colocar nada. Pasa algo recién en pi, en t igual pi. En t igual pi, esto vale 1. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos despacito por las piedras. Es como lo que pasa aquí. Entonces, en t igual a y después de a, esto vale 1. ¿Ok? Entonces me la juego, en un momento hay que jugársela. Yo digo,
bueno, en pi pasa algo, entonces yo digo f de t, voy a escribirlo como Heaviside en pi de t. ¿Qué dice Heaviside en pi de t? Dice, antes de pi esto vale 0, y después de pi esto vale 1, que es justamente lo que yo quiero hasta aquí, que pase hasta aquí. ¿Ya? Después me ocupo de lo que pasa después de 2pi, pero voy verificando qué es lo que está pasando hasta pi. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo lo coloco así, fíjense que no arruiné nada antes de pi. ¿Por qué? Porque este Heaviside, perdón, esta función que está aquí recién es 1. Voy a ocupar otro color aquí, ¿eh? H, pi, t. Hasta pi, esto vale 0. Entonces, efectivamente, esto vale 0. Hasta aquí. Y aquí pasa a ser 1. ¿Ya? Esto en verde es esta función que está aquí. ¿Ya? Entonces, voy revisando. De 0 a pi, esto vale 0. Esta f vale 0. Perfecto. Después, de pi a 2pi, esto vale 1. Perfecto, vale 1. Pero de 2pi a infinito, yo quiero que valga 2. Y esta vale 1. Entonces aquí está mal, aquí está mal. De aquí para allá. ¿Se fijan? Hasta aquí estamos ok. Aquí estamos ok, aquí estamos ok. Pero de aquí para acá, no. Porque esto vale 1 y yo quiero que valga 2. ¿Ya? Ahora, en 2pi pasa, se debe prender algo, debe suceder algo. Entonces aquí sumo, me la juego, y sumo otro Heaviside en 2pi. ¿Ya? Fíjense, fíjense lo que pasa. Como este segundo Heaviside que adicioné se prende en 2pi, antes de 2pi esto es 0 y no me echa a perder lo que tenía ya previamente construido. Esto va a seguir valiendo 0, esto va a seguir valiendo 1, porque esto no hace nada antes de 2pi. Pero después de 2pi, esto vale 1. Y este ya valía 1 porque se prende en pi. Entonces en 2pi sigue valiendo 1. Entonces ya 1, después de 2pi, 1 más 1 me da 2, que es lo que yo quiero. ¿Se fijan? Entonces en 2pi, aquí hay un escalón, borro esto. Y entonces esa es la función f. Ahora ustedes me podrían decir, profesor, ¿y qué hubiese pasado si aquí en vez de un 2 hubiese habido un 5? Bueno, ya venía valiendo 1, necesito llegar a 5. Bueno, lo multiplico este por 4. Ahí me da 5 ahí. ¿Sí? O me hubiesen dicho, profesor, ¿y qué hubiese pasado si aquí la función es tan desgraciada que después vuelve a ser 0? Bueno, aquí este lo multiplico por menos 1 y anula el 1 que venía de antes. Y ahí formó ese. ¿Se fijan? Pero como tengo el torpedo, mi torpedo está con 2 aquí, para no equivocarme, voy a dejarlo así. ¿Ya? Y entonces esta es la F, que está aquí enunciada, y esto es práctica, práctica. ¿Ya? Hay guía y todo eso en el Moodle, de este tipo de cosas. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, Sí, ahí cuando le suma el segundo Heaviside es como sí. si le sumara la función por tramos, pero la del medio, pero justo en la parte de 2pi, ¿cierto? Claro. Dada la definición que yo escribí aquí. Claro, Para un A general se prende o vale 1 después de A. ya, Entonces esta se prende recién en 2pi. Si yo graficara, por ejemplo, si yo graficara esta sola, me olvido de esta. Si yo me olvido de esta función. Claro, quizás sí vale la pena también verlo así. Esta es esta función.
la roja, la Heaviside en 2. Ah, ya, ya. Sí, ahí me Entonces, quedó más claro. claro, entonces si yo le sumo la Heaviside en pi, estoy sumando 0 antes, esa es una buena forma de verlo. Y aquí le sumo 1, ¿cierto? Ujú. Y entonces digámoslo así, la f de t, va a ser amarilla, digamos, f de t, que es la suma de los dos, se ve aquí. Antes de pi es 0, porque es 0 más 0, ¿cierto? Entonces aquí queda amarillo. Después, entre pi y 2pi, sumo 1, que viene de esta, que ya se prendió después de pi, pero esta no se prendió todavía, 0, ¿no? porque se prende en 2pi. Entonces, 1 más 0, o sea, vale 1. Ahí, cerrado ahí. Está bien, es justo lo que quiero. Y después de 2pi, ya las dos se habían prendido. Entonces, 1 más 1, 2. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Entonces Ahí me quedó insisto más. que hay que ir poniendo los hitos donde se prende o se apaga o donde pasan las discontinuidades de la función enunciada. Sí, y ir acumulando los heaviside, porque recuerden que lo que pasa atrás, lo que pasa antes de lo que dice el heaviside aquí, no afecta en nada a lo que hiciste antes. ¿Sí? Como que se van acumulando con el paso del tiempo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Ok, entonces queremos, por lo tanto, resolveremos y segunda más i igual heaviside en pi de t más heaviside en 2pi, ¿cierto? Porque escribí f así, con condiciones iniciales i en 0 y prima en 0 igual 0. Perdón. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Aplica transformada de Laplace. ¿Ya? Entonces queda transformada de i segunda más i en s igual transformada de heaviside en pi más heaviside en 2pi en s. Voy a omitir la variable t dentro de la L. ¿Ya? Después ustedes lo van a hacer rápido, ¿eh? Como van a usar estas propiedades que voy a explicar a continuación. Por ejemplo, aquí después inmediatamente uno usa linealidad de la transformada. Separa la suma aquí, ahí y ahí. Entonces esto va a quedar L de I segunda en S más L de I en S igual L de H en pi de S más L de H en 2pi de S. ¿Ok? Ya, entonces a esto que es mi incógnita, típicamente uno le llama Y mayúscula de S. ¿Ya? Esta es como esta es la incógnita. En realidad siempre la incógnita es Y chica, pero si yo sé Y grande, que es la transformada de Y chica, entonces básicamente voy a conocer antitransformando, devolviéndome en la tablita, ¿sí? O haciendo algunos cálculos, voy a conocer Y chica. Entonces por eso digo que esta va a ser mi nueva incógnita. ¿Okay? Ya, y aquí ocupo la regla de la transformada de la derivada, pero con n igual 2 en esta fórmula. Aquí. Entonces me va a quedar, como n vale 2, es segunda derivada, me queda s cuadrado transformada de la función sin derivar, o sea, el y mayúscula, menos s y en 0, menos s a la 2 menos 2, o sea, s a la 0, o sea, 1, y prima en 0. ¿Sí? Hay que saber leerla así. Va a llegar hasta aquí, ahí se acaba, cuando n vale 2. Entonces me va a quedar, de esta, de acá, me va a quedar, usando transformada de la derivada, va a quedar s cuadrado y grande de s, menos s i en 0, menos s
porque es S a la n menos 1. O sea, S a la 2 menos 1, o sea, S, de I en 0, menos S a la n menos 2, o sea, S a la 0, o sea, 1, por I' en 0. Pero I en 0 e I' en 0 valen 0, así que esto es 0, y ese también. ¿Sí? Entonces, en resumen, obtenemos S cuadrado I de S menos SI en 0 que es 0, menos I' en 0 que vale 0, por las condiciones iniciales. Por eso la transformada de Laplace se lleva bien con problemas de valor inicial en 0, más I en S. Igual transformada del Heaviside en pi, en S, más transformada del Heaviside en 2pi. Entonces veamos este, asterisco y 2 asterisco. Asterisco. ¿Ya? Voy al teorema de la transformada, del segundo teorema de traslación, el que involucra el Heaviside. ¿Sí? Fíjense que en esto, en nuestro caso, nosotros necesitamos calcular simplemente la transformada del Heaviside en pi. O sea, f es la función idénticamente 1, constante igual a 1. Entonces trasladada, siempre la función idénticamente igual a 1 trasladada sigue siendo la misma. ¿Ya? Entonces en este caso es fácil. ¿Ya? Es fácil la aplicación de este teorema. Lo voy a hacer nomás y después vamos a hacer, seguramente el jueves vamos a hacer un ejercicio un poco más difícil. ¿Ya? En este caso voy a aplicar la fórmula. Entonces, si uno lo mira, yo quiero calcular la transformada del Heaviside en pi de t. ¿Ya? Entonces esto es simplemente la transformada del Heaviside por la función 1, constante igual a 1, que trasladada me da lo mismo, que trasladada es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema? Mira, me dice, toma exponencial de menos lo que te diga el Heaviside, ¿ya? Esta fórmula, insisto, una cosa importante, esta fórmula no es cierta si yo pongo así. ¿Ya? Hice la demostración, era importante en el cambio variable dentro de la integral que fuese t menos a. ¿Ya? Entonces esto, insisto, no es cierto así. Necesito haber trasladado. Y en este caso no se ve esa traslación porque la función constante igual a 1. Pero no importa. Entonces me queda exponencial de menos lo que te diga el Heaviside en S, es decir, menos pi s, por la transformada de la función 1 en S, que es 1 sobre S. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que yo quiero calcular esta transformada. ¿Ya? No puedo aplicarlo, esto no es en S, esto no es lo mismo que exponencial de menos pi s por la transformada de t, ¿ya? Que es 1 sobre s cuadrado. Esto está mal. Lo que tengo que hacer aquí es decir, esta es la que quiero calcular. Bueno, esta que quiero calcular es lo mismo que la transformada de Heaviside en pi por t menos pi, para sincronizarlo, digámoslo así, menos pi más pi. Un famoso Nikita Nipone. No he hecho nada, sumé 0 aquí. Entonces esto me queda transformada del Heaviside en pi, t menos pi en S por linealidad, más transformada de Heaviside en pi, por pi. Y este pi, que una constante, sale de la transformada por linealidad. Y en esta aplico el teorema, está chanchito, y en esta aplico la que acabo de calcular. ¿Ya? Vamos a volver con esto, con esto el jueves, ¿ok? Ya, entonces volvamos. Disculpen la divagación. Entonces, ¿cómo había quedado? Exponencial de menos pi s por 1 sobre s. Entonces, estrella queda
transformada de Heaviside en pi de s es igual a exponencial de menos pi s por 1 sobre s, usando segundo teorema de traslación. Y 2 estrellas es igual, o sea, es cambiar pi por 2pi. Transformada del Heaviside en 2pi de s va a ser ahora exponencial de menos 2pi s por 1 sobre s, aquí idem, por lo mismo. Por lo tanto, reemplazando esto ahí y esto ahí, lo que voy a obtener es, bueno, aquí saco factor común y grande de s, que recuerden que la transformada de la y chica, s cuadrado más 1 igual exponencial de menos pi s 1 sobre s más exponencial de menos 2 pi s 1 sobre s. Y ahora paso este dividiendo. Pasar este dividiendo, me queda que I de S, que es la transformada, no lo olvidemos nunca, de mi real incógnita en S, es exponencial de menos pi s 1 sobre s, s cuadrado más 1, más exponencial de menos 2 pi s, 1 sobre s, s cuadrado más 1. ¿Ok? Ok, ya, ahí está la parte que duele en el fondo, porque ahora lo que hago es tomar la transformada inversa. Necesito saber qué función transformada me da esto. ¿Y qué función transformada me da esto? ¿Ok? Ya, entonces, de acá, y de t, ¿ya? Es la transformada inversa de este gallo que está aquí, de este gallo. Entonces, la transformada inversa también es lineal. ¿Ya? Entonces me queda exponencial de menos pi s 1 sobre s, s cuadrado más 1, en t, la transformada inversa se evalúa en t, más la transformada inversa de e a la menos 2 pi s, la misma cosa. Y ahí saco la solución. Y esta es la parte que duele realmente, calcular esto. ¿Ya? Ahora, esta se calcula casi igual que esta. Y usando el teorema de traslación, vamos a usar el segundo teorema de traslación como al revés. Fíjense, ¿por qué? Porque fíjense que este segundo teorema de traslación, uno como que en el fondo le puede aplicar transformada inversa. Transformada inversa de transformada se anula aquí. Y aquí me queda igual. Transformada inversa de esto. En t. ¿Sí? Y ahí despejo. Ahí despejo la transformada de esta. ¿Sí? Entonces me queda antitransformada de exponencial de algo por la transformada de algo conocido. Eso es lo que yo quiero. Entonces quiero saber qué función transformada me da esto. Eso es lo que yo quiero saber usando antitransformada en esta fórmula. ¿Se fijan? Quiero saber qué función transformada me da lo que acompaña al exponencial. Y ahí ocupo el teorema aquí al revés. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, usando el segundo teorema de traslación, digámoslo así, al revés, todo pasa por calcular una función o encontrar una función cuya transformada sea, digamos así, lo que acompaña a la exponencial, que en este caso sería esto. Y aquí para eso vamos a usar fracciones parciales. ¿Por qué vamos a usar fracciones parciales? Porque fíjense que yo sé cuál es la transformada de 1 sobre s.
perdón, la antitransformada de 1 sobre s, que es 1. Y sé quién es la antitransformada de 1 sobre s cuadrado más 1, o debería saberlo en algún momento, que es seno. Entonces, si yo puedo separar estas dos, aquí, las puedo separar esas dos, uso la linealidad de la antitransformada y de la transformada para usar las transformadas conocidas. ¿Sí? Entonces usamos fracciones parciales. Entonces usando fracciones parciales, aquí me voy a apurar un poco. Uno puede escribir 1 sobre s cuadrado más 1, como, dímelo, 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 1. ¿Es cierto eso? Veamos. Esto es s cuadrado más 1, ¿cierto? Arriba me queda s cuadrado más 1 menos s cuadrado. Aquí multiplico cruzado. Lo hace con eso y me queda eso. Perfecto. ¿Ya? Y entonces, lo que tengo que calcular es la antitransformada de exponencial de menos pi s 1 sobre s cuadrado más 1. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Y usando las fracciones parciales aquí, esto queda antitransformada de exponencial de menos pi s 1 sobre s, que sería esa, menos la antitransformada de e a la menos pi s u s sobre s cuadrado más 1, que sería esa parte, y ese menos sale. Y aquí ocupo el segundo teorema de traslación en su forma inversa. Entonces digo, la antitransformada de exponencial de algo por la transformada de alguien conocido es simplemente la Heaviside, donde me anuncia la exponencial, la antitransformada de la que acompaña la exponencial trasladada. ¿Ya? Entonces fíjense que en este caso, esta que acompaña la exponencial es la transformada de 1, trasladada no hace nada, pero esta es la transformada de coseno, transformada trasladada en pi. Entonces esto me queda Heaviside en pi, porque esa es la que me avisa, la exponencial de t, por 1 trasladado, porque esta es la transformada de 1, y esta es la transformada de coseno, ¿sí? Pero trasladar la función constante no hace nada, menos Heaviside, donde mismo, me lo sigue avisando ahí, por coseno, que es la antitransformada de quien acompaña la exponencial, coseno, pero trasladado en lo que diga la exponencial, si uno se fija en la fórmula que está aquí. Coseno de t menos lo que diga el Heaviside. Coseno de t menos pi. Y ahí algo se puede hacer. ¿Ok? Lo concluimos mañana porque ya se me acabó el tiempo. Después armamos la función y todo y hago una explicación sobre el resultado en particular. Pero claro, lo que duele aquí es antitransformar, encontrar qué función es la transformada de esto y no marearse con el teorema de traslación. Recuerden que pueden usar las dos formas, transformar o antitransformar. Son dos modos equivalentes de verlo. ¿Ok? Entonces lo concluimos Profe, mañana, lo escribimos bien. Sí, preguntas. y podría haber casos de que al momento de antitransformar, por ejemplo, no me diera ninguna de las funciones que tengo en la tablita. Fíjate que esta que está aquí no está en la tabla. Hay que hacer un trabajo Claro, previo. claro, no, pero me refiero si aún así, aún haciendo fracciones parciales, me llegase a dar alguna que no está en la tablita. No somos tan malos, digamos. O sea, por lo menos Ah, te ayudará a encontrar o se calculará previamente en una parte anterior, ya, pero no, o sea, se tiene que poder resolver. claro. Sí. Ahora, fracciones parciales como lo clásico usar. Fracciones parciales o teorema de convolución, que lo vamos a ver también. Pero yo me atrevería a decir que con fracciones parciales se puede casi todo, porque casi todo es polinomial en el fondo. Y las combinaciones tienen que ver con los teoremas de traslación. O sea, poner o sacar un Heaviside, trasladar o no trasladar, multiplicar por un exponencial o no, pasa por eso. Entonces siempre se usa lo mismo, linealidad,
Y los teoremas de traslación, teoremas de la derivada también, ¿sí? Derivada de la transformar la derivada, derivada de la transformada, que, bueno, lo vamos a ver quizás, están los apuntes. Pero no, sí se va a poder sacar. ¿Más preguntas? Ahora, tienen que recordar fracciones parciales. Esta es una fracción parcial más o menos simple. Y yo, de hecho, la omití, digamos, no, me lavé un poco las manos y lo hice. Esto tiene un proceso, ¿cierto? De fracciones parciales. ¿Más preguntas? Ok, lo concluimos mañana entonces. ¿Sí?